Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por César Augusto Galindo, Daniela Torres Castro, Natalia Palacio Sánchez y yo, Eliana Vanessa Anturi. Somos de la Facultad de Ingeniería y nuestro proyecto es un circuito RC. Introducción. Realizamos un análisis de un circuito compuesto por un resistor y un capacitor llamado RC, con el fin de experimentar con la respuesta natural y así poder obtener diferentes valores de medición. Empleamos en un programa de simulación en donde los resistores y capacitores son elementos principales en la mayoría de los circuitos. El condensador reúne toda la energía y la resistencia siempre se pone en serie y así manejará una velocidad a la que éste se carga y se descarga. Capacitor es un instrumento que almacena energía a través de campos eléctricos que son positivos y negativos. Ordenamos dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Utilizamos como filtros de corriente continua. Este previene cambios bruscos y ruidosos en las señales debido a su funcionamiento. Una vez que el capacitor esté cargado, la corriente siempre se encontrará en cero. La descarga de un capacitor. Un circuito NRC en serie no se va a descargar rápidamente, ya que cuando se desconecta de su origen de alimentación de corriente directa, el interruptor debe pasar de la posición A a la posición B y el voltaje del condensador BC comenzará a descender desde voltaje inicial hasta que se encuentre en 0 voltios. Valor de la corriente de error. En la práctica de simulación de Kirchhoff, entendemos si podemos resolver problemas de circuitos, sin importar si son muy complicados o no. Al realizar estos circuitos, estas leyes pueden ser muy precisas, ya que los errores que se pueden cometer en la práctica pueden ser de cualquier tipo. Técnicos que se pueden cometer al realizar un circuito. Preparación insuficiente. Valores incorrectos de voltaje y corriente, por lo que un circuito no funcionará correctamente. Un circuito RC. Las unidades que se pueden visualizar en el circuito RC son unidades de voltio, condensadores en microfaradios, resistencia en ohmios y amperios. Este es nuestro prototipo RC, de los cuales es el simulador que trabaja sobre el simulador que trabaja sobre el flash fotográfico. La bombilla va a simular que es el flash del circuito fotográfico. Bueno, tenemos un condensador de 50 tenemos un condensador de 50 microfaradios, dos resistencias de 100 ohmios y una bombilla. Tenemos dos multímetros, uno que va a medir en amperios lo que es la carga y el otro en voltaje que va a analizar lo que es la descarga. Tenemos un suministro de energía que maneja 5 voltios, de los cuales al momento que está el circuito cerrado, vamos a ver que no está generando ni una carga ni descarga. Al momento de iniciar nuestro simulador, vamos a encontrar que de nuestro suministro de energía está en 5 voltios. Podemos ver que nuestro suministro de energía está a 5 voltios. Vamos a encender nuestro circuito y vemos que comienza a cargar y a tener una carga constante a nuestro condensador de 50 microfaradios. Prácticamente nuestro condensador tiene que estar cargando en 30 segundos aproximadamente para una carga del 50%. Va a llegar al 4,99% cuando nos muestra su carga máxima del condensador y vamos a generar la descarga en ese preciso momento que vamos a ver que nuestra carga está en voltios. Podemos ver que nuestra bombilla alumbra, que prácticamente es la simulación que al momento de utilizar el destello del flash fotográfico consume la energía y la dispara, mostrando el destello de brillo que se utiliza al momento de utilizar el circuito RC y el flash fotográfico. Podemos ver que A y B, para lo vale, en las gráficas,
podemos ver que A es la resistencia del voltaje y B es el recíproco. Resultados y discusión. En los datos obtenidos en el simulador del circuito RC se pueden ver diferentes datos, en los cuales pueden ver cómo cambian los resultados en diferentes momentos del circuito. Las tablas obtenidas se muestran a continuación. Gráfica del voltaje correspondiente a la carga. Podemos ver que la gráfica es creciente, de los cuales tenemos un valor de un intervalo de 2 en 2 hasta 30 segundos. Como bien lo decíamos cuando estábamos mostrando el prototipo, al momento de abrir nuestro paso de energía de 5 voltios que tiene nuestro suministro de energía, el condensador de 50 microfaradios comienza a generar una carga constante, de los cuales tomamos cada 2 segundos en intervalo de tiempo el voltaje y la corriente. Podemos ver que el voltaje tenemos un intervalo de 2,7933 miliamperios, de los cuales al momento de mirar la corriente tenemos 3,33 miliamperios. Y así sucesivamente podemos ver que hasta que genera su carga al 50%, a los 30 segundos podemos ver que está al 49, al 4,99%, con una corriente de 1,11. La que sigue. En la gráfica de corriente de descarga podemos evidenciar, como bien lo decíamos, que A es el recíproco del voltaje y B es el recíproco de la carga, donde podemos ver que la corriente de descarga tiene un recíproco de 5,3, de los cuales es una carga constante que cuando llega al minuto 60 o a la carga al 90% o 100%, tenemos un recíproco de 9,99, que esa sería su carga máxima al momento que nuestro condensador está a su carga final. En base a los resultados obtenidos en el análisis del circuito, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué valores representan A y B? Entonces, A representa el voltaje de la fuente y B representa el recíproco de la constante RC. El comportamiento de la gráfica obtenida está de acuerdo a la ecuación teórica. Entonces, en este caso, la gráfica obtenida sí va de acuerdo a la ecuación teórica, ya que el valor calculado es el mismo al de los valores iniciales. Los valores obtenidos para las constantes en la regresión exponencial hecha en Excel o en OpenOffice coinciden a los hallazgos del solver. En este caso no coinciden, ya que antes de realizar el proceso del solver aumenta. ¿Cuál es la constante de tiempo? Entonces, la constante de tiempo en el recíproco es de 2 segundos. Y ¿cuántos T? El condensador está al 97% de carga total, entonces en este caso es los 59,94 segundos. Siguiente, por favor. En cuantas el condensador está cargado al 95, pues la respondí anterior, qué pena. ¿Cuál es el valor de la corriente inicial? El valor de la corriente inicial es del 2,23 amperios. Dado que ya se han encontrado la constante de tiempo y se conoce la capacitancia, el valor de la corriente inicial está de acuerdo a la teoría. Entonces, en este caso, el valor de la corriente no está de acuerdo a la teoría, tiene una variación muy mínima, pero pues se ve reflejado. Esto se debe al cambio en que ya hay una corriente en cada punto y donde se hace la respectiva pues lectura. La constante de tiempo allá en la corriente es congruente a la ya anteriormente. En este caso las dos son congruentes, ya que los valores hallados tienen
la misma similitud. Siguiente. Bueno, durante la realización de la práctica del Kirchhoff, en la práctica de nuestro proyecto RC, podemos evidenciar que al momento de resolver, podemos resolver los diferentes circuitos eléctricos, ya que sean muy complejos o no. En estas leyes podemos ser breves o presenciar al momento de realizar dicho circuito. Podemos evidenciar que tenemos una margen de error, de los cuales se pueden cometer durante la práctica, que puede ser de cualquier tipo técnico. En esto se puede cometer a la hora de realizar el circuito mal elaborado o los valores del voltaje, de los cuales podemos jugar con las resistencias y con el condensador y con el mismo voltaje. Dale, Natalia. En esta práctica de laboratorio también pudimos conocer más acerca de las ayudas tecnológicas y las páginas web que nos ayudaron a crear las simulaciones, ya que nos enfocamos más en ello y nos pareció de muy interés este programa llamado PET, pues por ello se obtiene un buen trabajo en equipo y resultados muy versátiles. Bueno, acá se demuestra que a partir de las leyes se va a explicar varios parámetros fundamentales en un circuito eléctrico, que son la resistencia, la corriente y el voltaje. Estos circuitos pueden ser en serie, paralelo o mixto. Por medio del circuito RC, se comprobó que el valor de la resistencia influyen en el tiempo de descarga del capacitor, ya sea en serie o en paralelo. Se concluye que el valor de la capacitancia, del capacitor y la resistencia es constante a la variación del tiempo. Cuando se descarga el condensador, la corriente es contraria a la del proceso de carga, es decir, pues que la energía del capacitor se dispersa debido a la resistencia. Entre menor la capacitación, más rápido es el tiempo de carga y descarga del capacitor. Entre mayor corriente, menor es el tiempo requerido de carga, por lo tanto el capacitor se cargará hasta llegar al voltaje. Bueno, con esta presentación pudimos evidenciar que el manejo del Tinkercad podemos simular diferentes prototipos de carga y descarga, como podemos ver, como pudimos evidenciar cómo fue un flash fotográfico, un desfibrilador y diferentes prototipos más que podemos crear. La conclusión que llegamos es que podemos tener una variabilidad de tiempo al momento de utilizar A y B, al momento de trabajar con nuestros circuitos. Pudimos evidenciar el trabajo en equipo y tener muchas variaciones al momento de la toma de los datos y al momento de mostrar estos resultados. Alcanzamos a tener unos resultados del 85% al momento de tomar nuestros datos, de los cuales tuvimos una margen de error del 25%, de las cuales al momento de trabajar en el equipo tuvimos una eficiencia del 100%. Esta fue la presentación de nuestro grupo el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra ocasión.